Pero ahora lo que vamos a hacer son estos ejercicios. El B y el C de cada ejercicio. Incluso corregí, porque se acuerdan que en el control anterior había un ejercicio que no tenía letra E. Corregí ese ejercicio, entonces ahora todos tienen las mismas letras. Vamos a trabajar con la letra B y C, que son cuando teníamos que calcular la masa de una cantidad de moléculas de la sustancia que estamos viendo en el ejercicio, y cuando nos pedían calcular la cantidad de moléculas en una cierta masa, también a partir de la sustancia que estamos trabajando. Y estos ejercicios eran con el número de Avogadro. Entonces vamos a trabajar primero con el ejemplo para que después ustedes puedan trabajar con esto. Entonces lo que vamos a tener que hacer primero es ir ingresando estos datos. La cantidad de moléculas a la cual debemos determinar la masa y la cantidad de masa a partir de la cual tenemos que determinar cuántas moléculas hay en esa cantidad de masa. Ya. Entonces, voy a borrar esto, que me salía aquí. Que yo había estado probando cómo ingresar una fórmula. Por eso ya tenía algunos datos ingresados. Entonces nos vamos a colocar en la columna siguiente, donde terminamos de colocar nuestros datos, y vamos a ingresar la cantidad de moléculas a la cual le vamos a determinar la masa. O sea, vamos a ingresar lo que nos están pidiendo en el ítem B. Me dan un número a partir del cual yo tengo que determinar cuál es la masa de esa cantidad de moléculas para la sustancia que estoy trabajando, que es esta. Entonces vamos a ingresar ese dato, pero para nuestro ejemplo. Entonces yo voy a dar un número X. Vamos a ver. Voy a poner que es. Nosotros le estoy pidiendo que me calculen la masa, me está poniendo decimales. Me calculen la masa de esa cantidad de moléculas. De 589.463 moléculas de esta sustancia. Entonces quiero que me digan cuál es la masa de esa cantidad de moléculas. Eso es lo primero que vamos a determinar. Esto es el ítem B de los ejercicios de la guía, para que así lo vayan consignando. Entonces vamos a estar aprendiendo cómo hacer esta letra para cada ejercicio. Eso es lo que vamos a aprender ahora. Cómo hacer la letra B para cada ejercicio. Entonces, para hacer estos ejercicios tenemos que trabajar con el número de Avogadro. Y para eso, ¿cierto? Tenemos que trabajar con la masa. La masa de la molécula, porque estamos trabajando con la molécula. De la molécula del ejercicio. Tenemos que usar esos datos y recordar que cuando nosotros calculamos esto, estamos trabajando con los datos de la tabla periódica, ¿cierto? En la tabla periódica, cada elemento que tiene un símbolo químico, ¿cierto? Tiene dos valores, Z y A. Nosotros estamos trabajando con A. A es la masa. Y nosotros a partir de esos valores de masa que sacamos de la tabla periódica, calculamos la masa molecular de la sustancia que estamos trabajando. Como nosotros vimos anteriormente, un átomo es invisible al ojo humano, es microscópico. Ni siquiera un microscopio como los que tenemos en el laboratorio nos permiten ver un átomo. Con suerte nos permiten ver células. Son microscopios de alta resolución. Entonces, si son tan pequeños, es imposible medir en una balanza cuál es la masa de un átomo, de un solo átomo. Entonces, lo que nosotros en realidad tenemos como dato en la tabla periódica no es la masa de un átomo, sino que esa masa que está consignada en la tabla es la masa de un mol de átomos. De átomos. Porque como un átomo es demasiado pequeño, yo no puedo determinar la masa de un átomo,
pero sí puedo determinar la masa de una cantidad mayor de átomos, que una balanza sí me va a identificar esa masa y me va a indicar su valor. Entonces, lo que hicieron los científicos, pensemos que esta es una balanza, vamos a ponerle ahí la agujita. Ya, esta es una balanza, como esas rojitas que están en el laboratorio. Lo que hicieron es colocar una cantidad de átomos de un elemento aquí adentro. Y a esa cantidad de átomos le determinaron la masa. Y esa cantidad de átomos para la cual esa cantidad de átomos que usaron para determinar la masa de cada elemento es igual a un mol. Entonces, la cantidad de átomos que lograron determinarse para la masa de cada elemento es lo que corresponde a un mol. Y es una cantidad fija. Para poder determinar la masa de cada elemento se colocó una cantidad fija de átomos acá, para que pudieran ser cuantificados por una balanza. ¿Y cuál es esa cantidad exacta que se colocaron de átomos? Esa cantidad exacta que se colocaron de átomos para poder determinar la masa de cada elemento es el siguiente número. Ese número. Entonces, ¿cuántos átomos hay aquí? Pensemos en el oxígeno. Pensemos que estamos trabajando con el oxígeno. Entonces, para poder decir que la masa del oxígeno es 15,99, ¿cuántos átomos colocaron en una balanza? Esta cantidad. Entonces, esa cantidad de átomos de oxígeno tienen esa masa. Es un valor súper grande y difícil de trabajar. Entonces, como es un valor con muchos ceros, se expresa como una potencia. Le corremos la coma. Entonces, vamos a partir desde el final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voy a correr 23 veces la coma. Y por esa razón este valor me queda 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Y por qué te he elevado a 23? Porque corrí 23 veces la coma para que sea un valor que visualmente no cause pánico, ¿cierto? Y se expresa como una potencia. Entonces, esta cantidad de átomos de cada elemento fueron los que se colocaron en una balanza y definieron la masa de cada elemento. Y este valor es el que se conoce como el número de Avogadro. Ese valor es el número de Avogadro. Es como cuando uno habla, yo creo que han tenido geometría, cuando habla de pi. Uno habla, no, y eso se multiplica por pi, o se divide por pi, o esos son tantos pi. Es un valor que tiene un nombre y se designa con una letra, pero tiene un valor. Esto 3,1416 creo que es, 3,1416, 25 y bla. Entonces, con el número Avogadro ocurre lo mismo. Es un número que tiene un valor, o sea, que tiene un nombre y que tiene un valor fijo. Entonces, si hablamos de número de Avogadro, siempre es igual a eso. Entonces, toda esa cantidad de átomos se determinaron en una balanza para calcular la masa de cada elemento. Por tanto, si yo calculo cualquier valor a partir de esos datos, lo que estoy calculando aquí nunca va a ser la masa de una molécula. Cuando yo calculo la masa molecular de cualquier sustancia, yo no estoy calculando la masa de una molécula, sino que estoy calculando la masa de un mol de moléculas. Entonces, todo lo que nosotros calculemos a partir de la tabla son masas relacionadas con el concepto de mol, que es igual a este valor. El número de Avogadro me indica cuánto es la cantidad de átomos que hay dentro de un mol, o cuánto es la cantidad de moléculas que hay dentro de un mol. Entonces, todo lo que nosotros trabajemos a partir de los datos de la tabla periódica no equivalen a la masa de un átomo o no equivalen a la masa de una molécula.
sino que siempre equivalen a la masa de un mol de moléculas o de un mol de átomos. Y un mol es igual a este valor. Entonces, nosotros en nuestro ejemplo, que fue acá, determinamos esta masa molecular que yo tengo marcada acá y que la voy a resaltar. Esta masa nosotros la calculamos a partir de los datos de la tabla. Y como acabo de decir, esa masa no es la masa de una molécula de esta sustancia, sino que es la masa de un mol de moléculas de esa sustancia. 290,84. Entonces, 290,84 son la masa de un mol de la sustancia que estamos trabajando. Entonces, esta masa corresponde a la masa de un mol de esa sustancia. Y como vimos recién, un mol tiene un valor fijo, que es este, el 6,022 por 10 elevado a 23. Entonces, si sabemos que esta masa es la masa de un mol, es lo mismo que decir, es lo mismo que decir 290,84. Esa masa es la masa de esta cantidad de moléculas de la sustancia. Moléculas de la sustancia que estamos trabajando. Ahí. H2Cl3. Entonces, como un mol es igual a este valor, expresarlo de esta manera es lo mismo que expresarlo de esta manera. Y a nosotros, para lo que tenemos que calcular, nos conviene expresarlo de esta manera, para poder igualar. Entonces, con esta igualdad vamos a trabajar. Entonces, sabemos que 290,84 gramos es igual, ¿cierto?, a la masa de esta cantidad de moléculas de la sustancia que estamos trabajando ahora yo quiero determinar cuántos, yo sé que el número de Avogadro, los 6,022 por 10 elevado a 23, esa cantidad de moléculas tiene esta masa. Ahora yo quiero determinar cuál es la masa para esta cantidad de moléculas, que es distinta al número de Avogadro. Entonces, vamos a tener que, este es el valor de moléculas que nosotros tenemos y a partir de ese valor tenemos que determinar cuál es la masa de esa cantidad. Entonces ahora yo quiero saber cuál es la masa de esta cantidad de moléculas para la misma sustancia que estamos trabajando. Entonces, esta masa, ¿cuál es la masa de esta sustancia? Esto es lo que yo no conozco, esa es mi incógnita. Entonces, teniendo esta igualdad y sabiendo esto, nosotros podemos a partir de esta, como un sistema de ecuación, determinar cuál es este valor. Sabiendo que la masa de la molécula siempre es igual al número de Avogadro, yo eso lo igualo a la cantidad de moléculas que me están preguntando en el ítem B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver estas ecuaciones? Primero, multiplicar cruzado, los valores que ya están definidos. Vamos a multiplicar cruzado. Entonces me va a quedar 290,84, que es la masa de mi molécula, por el valor que me está entregando el ejercicio. Ay, ¿por qué le puse coma? Multiplicamos cruzado. Y una vez que tengamos eso, que nosotros en nuestra fórmula lo vamos a ingresar con paréntesis, vamos a dividir por el valor que falta, que es el número de Avogadro.
el 6,022 por 10 elevado a 23. Y esa fórmula me va a indicar la masa de esta cantidad de moléculas. Me va a indicar mi incógnita. Entonces, esta es la fórmula que debemos ingresar ahora para poder determinar la masa de esta cantidad de moléculas que me está entregando el ejercicio. Nosotros no podemos, como en la calculadora, ingresar este valor. El número de Avogadro, nosotros no lo podemos ingresar directamente en la planilla. Esto. Entonces, para poder trabajar con el número de Avogadro en la planilla, vamos a tener que agregar columnas. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que agregar una columna donde coloquemos el 6,022, este valor. Vamos a tener que agregar otra columna donde agreguemos esta potencia, el 10 elevado a 23. Y vamos a tener que agregar una tercera columna donde hagamos esta multiplicación. Vamos a tener que agregar, además de lo que ya estamos haciendo, vamos a tener que agregar 3 columnas para poder incorporar el número de Avogadro en nuestra planilla Excel. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser esto, agregar el número de Avogadro para después incluirlo en nuestra fórmula. Entonces, chiquillas, de la última columna que ustedes tienen, bueno, tenemos esta columna donde yo estoy haciendo el ítem B, que es calcular la masa de una cantidad de moléculas. Después, en la siguiente columna, que no recuerdo bien la letra que corresponde, en el caso de usted, van a agregar otra columna donde vamos a hacer el ítem C. Que todavía no lo hemos empezado a hacer. Pero la vamos a dejar una al lado de la otra porque en estos dos cálculos usamos el número de Avogadro. En la siguiente vamos a colocar el número de Avogadro. Van a colocar número de Avogadro. En la columna que sigue van a colocar valor. ¿Y con valor a qué me refiero? Aquí en valor, abajito vamos a agregar el valor del número de Avogadro. Solo el entero, sin la potencia, el 6,022. Ese valor vamos a agregar acá. O sea, vamos a colocar número de Avogadro, no anotamos nada en esa columna todavía. Después en la siguiente anotamos valor y escribimos el 6,022. Y en la columna siguiente van a escribir exponencial. Y aquí en esta columna vamos a ingresar esto. Porque en la columna de valor ingresamos el 6,022. En la columna de valor. En la columna de exponencial, lo voy a colocar aquí abajo para que quede más claro. Valor. Vamos a agregar, esta es la potencia. Y la multiplicación de ambos la vamos a agregar en la columna donde está el número de Avogadro. Entonces, en la columna de valor ingresamos esto, en la columna de exponencial vamos a ingresar esto. Nos tenemos que colocar acá en la columna exponencial. Y aquí es súper importante que lo vayan haciendo conmigo, para que no se pierda. Ya, vamos a colocarnos aquí en la columna exponencial. Chiquillas, vamos a ir aquí arriba a las herramientas donde dice insertar. Vamos a desplegar la columna insertar. Se nos abren todas estas opciones. Nos vamos a ir a función. Función, y también me aparecen muchas opciones. Vamos a seleccionar función matemática, que está acá. La función matemática. Nos vamos a mover, nos dan varias opciones,
y vamos a buscar dentro de la matemática esta función, la potencia. Entonces, nos ponemos en la casilla donde vamos a colocar el exponencial. Vamos a insertar, se nos va a desplegar primero esta ventana. Seleccionamos función, después de función seleccionamos matemática, están por orden alfabético, así que es fácil encontrarla, y después en matemática vamos a ir donde está potencia. ¿Ya? Entonces vamos a hacer clic en eso. ¿Y cómo ingresamos? Vamos a ingresar primero la base, que la base es 10. Y después vamos a colocar punto y coma, y vamos a colocar el exponente, que es 23. El 10 es la base, el 23 es la potencia. Entonces, lo que nos pide el programa es ingresarlo así. Uno tiene que ingresar la base, punto y coma, la potencia. Entonces, nosotros ingresamos 10, punto y coma, 23. Porque esos son nuestros valores. Esa es nuestra base, esa es nuestra potencia. Entonces, eso es lo que estamos ingresando ahí. Y hacemos clic en Enter. Tenemos el valor y tenemos la potencia. Entonces ahora nos devolvemos a la casilla del número de Avogadro y vamos a ingresar la fórmula. Esto, el valor por el exponencial, para determinar el número de Avogadro. Entonces en el número de Avogadro vamos a hacer igual. Vamos a hacer clic en igual, vamos a abrir paréntesis, entonces va a ser este valor, el 6,022, por este valor, que es el exponencial. Hacemos clic en Enter. Y me queda ahí el valor completo. ¿Se dan cuenta? 6,022 E23. Como está la tecla en la calculadora. Entonces vamos en el Avogadro, multiplicamos este por este. Esa es la fórmula que tenemos que ingresar. Y ahí tenemos el número de Avogadro para poder incluirlo en nuestras fórmulas de acá. Ya que tenemos calculado el número de Avogadro, ahora vamos a determinar la masa de esta molécula. Vamos a ingresar esta fórmula, porque ya logramos calcular este valor, que era lo que necesitamos. Entonces ahora vamos a ingresar esta fórmula. La masa de la molécula por la cantidad de moléculas que me están dando dividido por el número de Avogadro. Acá me voy a posicionar en la última para ingresar la fórmula. Entonces, vamos a hacer clic en igual. Me sugiere, rechazo la sugerencia. Ya, entonces, lo que tenemos que multiplicar es la cantidad de la masa de la molécula, que está aquí en verdecito, yo ya la marqué, esa es mi masa de la molécula, por la cantidad de moléculas que me está dando el ejercicio, que es lo que yo anoté aquí arriba, ese dato, cierro paréntesis, y eso lo tengo que dividir por el número de Avogadro, que es el valor que está acá, ese que calculamos recién. Enter. Y si se fijan, me da un valor súper pequeñito, voy a agrandar la celda para ponerle más decimales. Me da un valor muy, muy pequeño. Vamos a agregarle tres números distintos de cero. Con eso lo vamos a bajar, 3 números distintos de cero. Entonces, ¿cómo calculé esto? Recordemos, la masa por la cantidad de moléculas que me entregan, y eso dividido por el número de Avogadro, que es la fórmula que quedó acá. Ese valor que me dio, lo voy a anotar acá, es 0, bien grande. 1585, dígame. Pero yo no, o sea, si nosotros escribimos este valor, es muy probable que nos equivoquemos, agreguemos un 0 más, un 0 menos. Entonces, lo mejor es representar este valor como potencia también. Entonces, ¿cómo lo hacemos para representarlo como potencia?
nos centramos en los tres últimos valores. 2, 8, 5. Yo quiero colocarlo con dos decimales. O sea, quiero que el 8 y el 5 sean mis decimales, entonces quiero que aquí vaya la coma. Que en el 2 vaya la coma y quede 2,85. Me fundamento solo en los tres últimos valores de mi resultado. Entonces tengo que mover la coma desde aquí hasta acá. Entonces vamos a mover la coma. Entonces, para poder expresarlo de esta manera, lo vamos a expresar como potencia. Eso me va a quedar elevado por 10, o sea, multiplicado por 10. Entonces, la potencia va a ser la cantidad de veces que yo haya corrido la coma. Partimos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tengo que correr 16 veces la coma hacia la derecha. Entonces el exponente de este 10 va a ser 16. Pero como moví la flecha a la derecha, el exponente es negativo. Menos 16. Entonces este es nuestro resultado. Si nosotros lo pasamos a un valor más entero, mejor visualizable. 2,85 por 10 elevado a menos 16. Y como estamos determinando masa, le agregamos gramos. Cuando nosotros corremos la coma a la derecha, el exponente queda negativo. Voy a volver al número de Avogadro. En el caso del número de Avogadro, nosotros corrimos la coma hacia la izquierda. Y cuando la corremos hacia la izquierda, el exponente queda positivo. Por eso aquí es 10 elevado a 23 positivo. Pero acá yo corrí la coma a la derecha, entonces mi exponente es negativo. Y ese es el valor. Y así es como nos arrojaba los valores la calculadora, si lo recuerdan. Entonces yo puedo pasar este decimal a una potencia, de esta manera. Concentrándome en los tres últimos valores distintos después de todos los ceros que tengamos, le colocamos el por 10 y la potencia va a estar determinada por cuántas veces corrimos la coma. Y como la corrimos hacia la derecha, el exponente va a ser negativo. Entonces nos queda este como resultado. Entonces de esa manera podemos pasar este decimal tremendo con muchos ceros a un valor que se visualiza mejor.